días. Hoy está con nosotros el profesor David Pérez López, profesor titular del Departamento de Producción Agraria, y hoy nos va a hablar sobre el proyecto de financiación nacional, proyecto nacional, que va sobre producción agrovoltaica y nada, nos va a hablar de este proyecto. Cuando quieran, David. Gracias. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias, Seira, por permitirme contar un poco lo que estamos haciendo aquí al lado, que lo mismo crea un poco de inquietud, ya que son cosas un poco distintas. Bueno, lo primero es que, como en casi todos los proyectos, somos un equipo. En este somos mucha gente, pero como hemos visto en esta semana, hace falta todavía más. El proyecto está coordinado entre la Universidad de Sevilla y la Politécnica de Madrid. Lo lideran Alfonso Moriana y Mireia Correa. Luego, además, hay 3 investigadores que están en el grupo de investigación, pero luego son también mucha más gente, que son María José Martín Palomo, Luis Andreu y José María Delgado. José María Delgado pone la parte más de tecnología, de ingeniería, digamos, con la fotovoltaica. Y luego, dentro de la Politécnica de Madrid, pues estaremos yo, primero el burro, luego está Ana Centeno, que también es Rubén Moratier, Esther Hernández, que son también del mismo departamento, Jesús Peco, y todos estos, como ya sabéis, somos del SIGRAM. Y luego también colaboramos, aunque no está en el proyecto, con Miguel Ángel Muñoz, que también nos pone la parte de tecnología, digamos, tecnología, de ingeniería fotovoltaica, que además nos ha abierto una colaboración con el SIEMA y por eso tenemos 2 tipos de placas en las que estamos viendo distintos tipos de producción y que es la base de una tesis doctoral. Además, ayer mismo, por ejemplo, pues estuvimos contactando, o sea, estamos abiertos a nuevas colaboraciones en distintos ámbitos, ¿no?, que se puedan plantear. Por poner un poco en contexto qué es la producción fotovoltaica y en qué situación estamos, pues me he cogido la potencia instalada, es decir, cuánto se podría producir en España si todos los sistemas que existen se pusieran a funcionar al máximo, que eso es bastante complicado porque normalmente o están los sistemas eólicos o están los fotovoltaicos al máximo, pero bueno, y estamos en unas 125.000 megavatios. Y abajo veis la producción instalada, la potencia instalada en fotovoltaica, que como veis hasta 2007 prácticamente no había nada. Ahí hubo un pequeño lanzamiento que seguramente se paró o se refrenó debido a la crisis económica. En 2015 se aprobó el famoso decreto aquel del impuesto al sol, que realmente, como vemos aquí, no tuvo una gran incidencia, por lo menos no paró la tendencia. Puede que sí frenara la instalación nueva, porque se ve que en cuanto se decretó por la aprobación del Real Decreto 15 de 2018, que es de finales de 2018, es decir, que en 2019 seguramente se establecieron muchos proyectos, se empezaron muchos proyectos que se pusieron en marcha en 2020, se ve un lanzamiento de la energía fotovoltaica bastante alto. De hecho, ahora voy a hacer referencia a 2 planes, uno el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del 2021-2030, este tiene como objetivo que en 2030 la producción en España fotovoltaica esté en las 39.000 megavatios. Sin embargo, si veis, si seguimos con esta tendencia, pues llegaremos fácilmente a los 55.000. Que vamos, y de hecho, es un poco, o sea, del plan integrado, es, digamos, del que va en mejor situación, con mejor perspectiva de los distintos sistemas de producción. Aquí he puesto la producción máxima, es decir, no es lo que se consume al día, sino la máxima en cada día. Y como veis, está en torno a los 40.000 megavatios. Entonces, para tener un poco el orden de magnitud de cuánto hace falta un poco en cada sitio. Ahora, actualmente, está en la composición, no he dicho antes que estos son los datos de Red Eléctrica de España y situados, en este caso, para este mismo mes de este año, ¿no? Aquí veis la distinta composición. Los 125.000 megavatios que os decía, donde destacan fundamentalmente casi las principales son las renovables, curiosamente. Tenía uno de los datos que me ha llamado la atención.
puesto que de hidráulica hay 17.000 megavatios, de eólica, que es la más importante ahora mismo, hay 30.000, 31.000, fotovoltaica 26.000 a día de hoy, y solar térmica 2.300. En otra hay unos 1.000. Esto hace 77.000 megavatios, que son el 62% de la potencia instalada. Normalmente hay instalada, que como digo, tenemos que tener más potencia instalada de que la que normalmente demandamos, puesto que esta, sobre todo, y este es el gran problema que tiene tanto la eólica como la fotovoltaica, es que no son regulables. O sea, dependemos del clima para su producción, mientras que otros sistemas, pues simplemente por poner en marcha un motor o abrir, o en el caso de la hidráulica, abre la compuerta de la presa más o menos si tiene agua. O sea, en los últimos años también. Bien. El otro plan que os quería hacer mención es la estrategia de descarbonización a largo plazo 2050, en la que el objetivo es que en 2050 el 100% sea renovable, puesto que, que no lo he dicho antes, los fundamentales componentes son hidráulica, eólica y fotovoltaica. La hidráulica no se puede incrementar drásticamente, por tanto, para alcanzar este objetivo, pues la fotovoltaica y la eólica tendrán que incrementarse. Y para alcanzar este objetivo, pues se establece el Plan Nacional Integrado, que antes he hecho referencia, hasta 2030, y aquí se ven como hitos intermedios que se establecen, ¿no?, en cuanto a las distintas producciones. Como veis, la mayoría están en rojo o en negro, y solo la fotovoltaica y la hidráulica, pero la hidráulica no sé qué ha pasado, porque en el mismo plan era optimista en cuanto a incrementarse y de pronto han aparecido 3.000 megavatios ahí que no sé cómo lo habrán conseguido, pero ahí están. Entonces, con el objetivo de 2025, es decir, el año que viene, pues digamos que la fotovoltaica ha tenido un gran incremento. Y de hecho, como vimos en la primera gráfica, el gran incremento que tiene la potencia instalada total en España, pues casi es paralela a la instalación de fotovoltaica. Según la UNED, no recuerdo exactamente lo que es, pero está relacionada con la fotovoltaica y nos establece que hay un criterio como que 2 hectáreas dan una producción de 1 megavatio, ¿vale? De ahí que, con una simple estimación, pues las 25.000 megavatios que tenemos actualmente corresponderían a unas 52.000 hectáreas. En 2030, para alcanzar el objetivo de las 39.000, tendríamos que alcanzar los 78.000 hectáreas. Y este objetivo de 2050, que yo he establecido así un poco a ojo de buen cubero, que sería el 50%, se podría alcanzar con unas 50.000 megavatios, tendríamos que tener instalados unas 6.000 hectáreas. Para poner un orden de magnitud de qué significa 6.000 hectáreas en España, pues me he cogido el anuario de estadísticas y, como veis, en tierra de cultivo tenemos 16 millones de hectáreas, vamos, vale 16 y medio, y en pasto, en prados pastizales, por 9. Es decir, es una superficie relativamente pequeña. Si lo miramos en relación a cultivos, pues como veis hay muchísimos cultivos. O sea, en cultivos leñosos, la mayoría de los cultivos importantes superan sobradamente las 6.000 hectáreas. En cultivos extensivos también. Y solo los cultivos hortícolas, que son mucho más intensivos porque sus producciones son mucho más altas, sería algo significativo. Es decir, no es un problema, realmente no es un problema de superficie la instalación de esta fotovoltaica. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en juntar fotovoltaica y agronomía? Bueno, pues lo primero es que hay un problema social. O sea, la gente está rechazando las grandes plantaciones, las grandes instalaciones fotovoltaicas. Yo creo, o puede que sea fundamentalmente porque estas instalaciones fotovoltaicas están, la mano de obra que generan es externa a la zona local, o sea, son ingenieros, son puestos con bastante cualificación que no están integrados en el área local. Entonces,
es un motivo más de despoblación, como ya sabéis, es una problemática en muchas zonas de España, pues incrementa esta problemática. De ahí que el integrar estos dos sistemas, si es posible, es lo que estamos intentando ver, pues mejoraría la aceptación social de los sistemas fotovoltaicos. Otra problemática que tiene es la erosión. Tenemos una grande superficie que es de suelo que vamos a dejar descubierto y, por tanto, se produce una degradación. Yo creo que todos sabéis lo suficiente de agronomía y de suelos como para que no tenga que explicar este tipo de problemática. Además, si os dais cuenta, las placas solares lo que hacen es acumulación de agua, con lo cual el impacto sobre el suelo es todavía más alto. Otro factor que nos hace plantearnos este tipo de proyectos es que se supone que vamos a tener una mayor eficiencia, puesto que aumentaría una mayor eficiencia del suelo. Al aumentar, mantendríamos gran parte de la producción agrícola y podríamos seguir manteniendo una gran parte de la producción solar o eléctrica. Aquí, de hecho, se habla de 103 hectáreas de Iberdrola. Casi todas las grandes compañías eléctricas tienen un área o una página web que está dedicada con grandes logos, todo verde, por supuesto, que dicen que esto es magnífico. Y nos hablan de que se mantiene, se incrementa de hecho la producción agrícola y podríamos mantener el 83% de la producción. Esto lo he puesto con una lupa porque estos datos yo no me los creo, porque no hay nadie que lo haya estudiado. Por lo cual, son estimaciones que ellos hacen en función de, yo creo, yo supongo, que esto es lo que pasaría. Cuando se han visto estudios de este tipo, lo que hacen normalmente es que ponen un huertecito al lado de unas placas solares y realmente no son ensayos comparativos que podamos llamar con un poco una cierta base científica donde haya un análisis estadístico, por lo menos, somero. Aquí otro está de la UNED, que también nos dice que fijaros que aumentaría, pues, en este caso incluso más, 160% el trigo y 160% la electricidad. A mí me cuesta creer que la electricidad, por ejemplo, así, se va a incrementar, sino porque significaría que hay un efecto muy beneficioso del cultivo sobre el sistema fotovoltaico y no ha disminuido nada la superficie expuesta, o sea que es curioso, ¿no? Y lo mismo pasa con el trigo, o sea, no habría efecto negativo y la superficie se mantendría. O sea que lo primero que hemos visto nosotros es que hay áreas en las que no podemos poner cultivos, no hay superficie en la que no se puede poner cultivo y el diseño del sistema fotovoltaico se tiene que ajustar al cultivo. Porque la idea es que, como ahora comentaré, que pueda cosecharse de forma mecanizada, ¿no? Por tanto, hay una falta de información importante en estos sistemas y esto también nos lleva a esto. En cuanto a nivel legislativo, hay que decir que hay 3 países, que son Alemania, Francia e Italia, que ya tienen legislación específica sobre agrovoltaica o agrivoltaico, tiene distintos nombres, todavía no ha cojado claramente uno, y en los cuales se apuesta por este sistema. No vamos a decir que de una forma fuerte, pero ya lo tienen en cuenta, ¿no? Y le dan distintas, bueno, definiciones que es básicamente el uso combinado, el uso conjunto, en que aúna la producción agrícola y la generación de electricidad. En esta, como ejemplo, aquí pongo algunas notas de la legislación agrovoltaica de Alemania, pero simplemente en lo que ponen más hincapié es que haya una producción agrícola real. O sea, que la superficie no disminuya muchísimo y que la producción se mantenga en unos rangos que no haya... O sea, que no sea simplemente un pastiche en el que pones 4 plantas y ya lo llamas agrovoltaico. Y también te hablan de ciertos condicionamientos como la altura de elevación.
o ponerlo, o sea, pone como distintos modelos. También puede ser con distintos cultivos y en algunas incluso nos habla de qué cultivos son más, digamos, idóneos para estos sistemas o cuáles menos. Que como ya os podéis imaginar, básicamente está en la cantidad de radiación que necesita cada cultivo. A nivel europeo también hay un reglamento que, digamos, no de una forma clara, pero sí se podría englobar ahí el sistema agrovoltaico, también que se incremente. Vamos. Y luego a nivel nacional también tenemos la ley de 2021 de cambio climático y transición, que no habla de agrovoltaico, pero también tiene conceptos, aquí ya es mucho más sutil, digamos, que se podrían, digamos, encaminar o se podría articular para la utilización, para una normativa en relación a la agrovoltaica. Bueno, ¿en qué hipótesis teóricas nos hemos basado para hacer este proyecto? ¿O qué planteamos en este proyecto? Bueno, esta es la curva. Todos los que estáis diciendo esto sabéis perfectamente, pero por repetirlo, la curva de respuesta a la radiación de una planta, da igual, un poco importante saber cuál. Esto sí es uno de los temas del proyecto, sabéis cuáles son las respuestas de este tipo. De que sabemos que hay un punto de saturación. Es decir, gran parte de la radiación que recibe una planta realmente no la utiliza. Y tenemos una limitación, en este caso por CO2, que, por ejemplo, puede depender del nivel de estrés hídrico de este umbral, ¿no? Por tanto, las plantas, digamos que está en este umbral que está aquí como en unos 300 micromoles, que además esta radiación, como ya sabéis también, tiene que ser de par, es decir, de fotosintéticamente activa, que está en unos rangos determinados. Pues esta es la radiación que tuvimos en el año pasado, el 24 de julio. Es verdad que es el día que más radiación hay, pero como veis, durante gran parte del día superamos esos umbrales fácilmente. Y luego, como decía, gran parte de esa radiación está fuera de par. Lo que me interesa sería básicamente la que nos encontramos dentro. Esto no es novedoso, o sea, ya en una de las técnicas de cultivo es el sombreamiento, que se utiliza tanto en invernaderos, con distintos tipos, el encalado, que se utiliza, y las mallas de sombreamiento que se utilizan en invernaderos. Mallas que mitigan la radiación en cultivos leñosos, es decir, sombreamiento ya lo tenemos asumido que podremos utilizarlo en cierto modo y no nos va a... La otra hipótesis que manejamos, y digamos que es donde nos hemos agarrado un poco más, porque es con lo que venimos trabajando prácticamente la mayoría del grupo, es con el tema del riego. El riego, como sabéis, depende de la ETC y de la precipitación efectiva. La precipitación efectiva durante estos meses, los meses de cultivo, normalmente suele ser baja y, bueno, en el caso de que la haya hay que considerarla. Esta evapotranspiración de cultivo depende del clima y del cultivo, del coeficiente del cultivo, como todos sabéis. Y en la ET0, que si nos vamos a la ecuación de Fermat-Monti, pues vamos a tener una importancia importante con la radiación y vamos a tener una importancia importante con el viento. Por tanto, si somos capaces, si reducimos estas variables, pues lo normal sería que la demanda del cultivo fuera menor. Con lo cual vamos a necesitar menos cantidad de agua, nuestra hipótesis que vamos a necesitar menos cantidad de agua para producir lo mismo con este sistema. Bueno, también, perdonad, también la temperatura y la humedad relativa. Como en la presentación habla de simbiosis, no solo nos podemos quedar con la parte que afecta al cultivo, también hay un efecto sobre los paneles solares. Que en este sentido no tenemos claro si vamos a saber ver y determinar, pero bueno, vamos a intentarlo. El tema es que los paneles solares pierden eficacia conforme se incrementa la temperatura. Su temperatura óptima está en 25 grados centígrados, que se supera fácilmente porque son normalmente oscuros, con lo cual cuando la temperatura ambiente alcanza 20 y tantos grados, pues ya los de los paneles están muy superiores. Y tienen coeficientes de disminución de entre 0,2 y 0,5 por grado centígrado.
Como veis, la temperatura en el mismo día que cogió antes, pues prácticamente durante todo el día estuvo por encima de los 25 grados, pero como digo, esta es la temperatura del aire, no del panel solar, que es muy superior. Me gustaría haber podido poner eso, pero es esta traslación que vamos a intentar conseguirla, uno de los objetivos de este proyecto, y que no sé si los de... Me imagino que sí, porque es una relación relativamente sencilla, que la gente que trabaja en fotovoltaica ya tiene. Lo otro sistema, o el otro efecto que pensamos que va a tener el sistema agrovoltaico, es que los paneles van a estar menos sucios. Si habéis visto los paneles que hemos instalado, realmente con 3 semanas o 4 que llevan ahí, ya tienen bastante polvo encima. Nosotros pensamos que el empleo de plantas o cubiertas, digamos que hará que el polvo en el ambiente sea menor y la necesidad de limpieza también se reduzca. Y esto es un poco el resumen que tenemos hecho del proyecto. O sea, disminuiremos la temperatura, que esto no lo he dicho, al tener en los paneles solares, ya que vamos a tener un sistema de riego bajo ellos. Esto en teoría debería ser que disminuyera la temperatura. La cantidad de evaporación va a ser menor que en un cultivo tradicional. Y luego, nuestro sistema queremos que se pueda mecanizar. De ahí que la altura para que puedan pasar los tiempos. Bueno, esto lo pedimos, nos concedieron el proyecto, un proyecto nacional. Aquí, bueno, está un enlace porque tenemos una página web donde esperamos poder ir subiendo los distintos avances que hagamos en el proyecto. El proyecto, como hemos visto, tiene 2 equipos porque también pensamos, parece lógico, ¿no?, que la latitud sea un factor importante. Por tanto, hemos puesto 2 sistemas prácticamente gemelos, uno el que tenemos aquí en Madrid y otro el que han montado en la Universidad de Sevilla. Que, como veis, por zona de radiación, bueno, esto también es bastante lógico, es bastante distinto. También la temperatura que se alcanza y también los ciclos de cultivo. Que ahí vamos a tener, digamos, un pequeño problema para hacer ensayos comparativos, puesto que los ciclos de cultivo no son exactamente iguales, pero bueno. Nuestro sistema se basa, hemos puesto al final monopostes con 5 paneles y con 2 líneas de cultivo entre ellos. En principio, esto sería un modelo, que es lo que nos ha permitido la financiación del proyecto, que sería repetible, digamos, sucesivamente. Vamos a hacer rotación de cultivos, en parte para ver si tenemos cultivos que se adapten mejor y en parte también para ver que se puede aprovechar 2 ciclos de cultivo al año, uno en primavera y otro en verano. Los cultivos van a ser tomate, judía y lechuga. Pensamos que el año pasado ya empezamos con el ciclo del tomate sin agrovoltaica, pero era para, puesto que muchos venimos de trabajar con cultivos leñosos, para, digamos, empezar a trabajar con cultivos hortícolas, a la vez que ensayábamos, que ahora os comentaré, las técnicas de riego que vamos a implementar. Vamos a tener 3 tratamientos de riego, un control, que se va a regar para que no tenga ningún estrés hídrico, a priori, un tratamiento de riego deficitario controlado, es decir, vamos a intentar que en las fases que tienen menos sensibilidad al estrés hídrico en la planta, pues incrementemos el estrés hídrico, que digamos que es una forma que estamos promoviendo a los agricultores de ahorrar agua sin que afecte o que no afecte mucho a la producción. Y luego nuestro tratamiento agrovoltaico. En principio tenemos 3 bloques con un diseño al azar, como podéis ver, pero bueno, la infraestructura era lo que tenía y nos hemos tenido que ajustar un poco también a ello. Y con las 3 repeticiones, o sea, tenemos 3 repeticiones y los 3 tratamientos. Lo que decía del tratamiento de riego es que vamos a intentar calcular las necesidades del sistema agrovoltaico, que son a partir de la utilización de lo que nosotros denominamos, que se emplea, que también se emplea en otros conceptos, en otros ámbitos, de línea base. Una línea base es el potencial hídrico en el que la planta no tiene estrés, ¿vale? Entonces, en función de lo alejado que esté
el potencial de la planta en ese momento, pues incrementaremos más o menos el riego, ¿vale? Mediremos con la cámara Escolandes, como ya la conocéis, y al final tenemos un caudalímetro que nos dirá qué cantidad de agua hemos aplicado en cada terreno. Nosotros, ambos grupos, llevamos mucho tiempo trabajando con el tema de líneas base o riego en función del potencial. Aún así, como red de seguridad, digamos, vamos a utilizar también el potencial matricial del suelo. Hemos colocado sensores de potencial matricial del suelo, potencial hídrico del suelo, perdón, y si vemos que nos alejamos mucho de unos umbrales que no hemos establecido, pues incrementaremos el riego independientemente de lo que nos diga la hora. Los sensores que hemos colocado pues son, bueno, en los paneles solares hemos colocado sensores de radiación, porque aunque tenemos una estación meteorológica próxima al ensayo, donde tenemos pues, temperatura, humedad, radiación, hemos colocado sensores que nos den la radiación que está incidiendo directamente sobre el panel solar y también la reflejada del cultivo. Porque una de las tecnologías, por ejemplo, que hay es placas solares bifaciales, que absorben luz tanto por una cara como por otra. También hemos colocado sensores de temperatura para ver el efecto este que comentábamos antes de la temperatura, cómo puede alterarse. Y luego en el cultivo, en las parcelas donde tenemos sistema agrovoltaico, hemos colocado dos sensores de radiación y también sensores de temperatura y humedad relativa. Y el sensor de humedad matricial, de potencial matricial más que de humedad matricial en el suelo. En los restos de las parcelas hemos colocado en una de ellas un sensor de radiación y en el resto sensores de temperatura y humedad relativa y de potencial matricial del suelo. Y aquí veis un poco cómo nos ha quedado estas son fotos de esta misma mañana, cómo nos ha quedado la planta, el experimento. Aquí veis tres parcelas, otras tres parcelas con sus bordes y donde tenemos los sensores de humedad relativa de temperatura y los matriciales de potencial matricial del suelo. Bajo la parcela agrovoltaica, como nos denominamos, o en el estudio agrovoltaico, tenemos dos sensores de paz y los de humedad relativa, y bueno, no se ve, pero también están los matriciales del suelo. El sensor de par en paralelo o alineado con la placa solar y los de temperatura, y hay otro por la parte, uno por la parte inferior y otro por la parte superior. Y el sensor de radiación vertical. Como hemos visto, pues estamos ya montando el campo, que esto es lo que hemos estado haciendo en los últimos tiempos, de primero la instalación fotovoltaica, la preparación de los caballones, la instalación de riego, el acolchado para evitar, fundamentalmente esto es para evitar la hierba, aunque también tiene un efecto sobre la cantidad de agua que se evapora y digamos que puede optimizar en algo la humedad, la plantación. Y por último, la colocación del sensor. Y no sé si tenéis algunas preguntas, yo tengo muchas, no sé si Sí, una pregunta más al final, no la presentación. Esto del agrovoltaico, ¿tiene sentido desde un punto económico? Para el agricultor no es mejor colocar todo paneles y ya está, en lugar de tener que subir todos los metros en base de tractor, tener que dejar pasaredas o un espacio para poder cultivar. ¿Para quién? Cuando hablas del sector económico, ¿para quién? Para el agricultor. Para el agricultor. Si quiere seguir siendo agricultor, sí. Porque no le queda otra. Si quiere pasarse a la producción fotovoltaica, posiblemente no. O sea, el tema, hay un incremento de coste como importante, además. Has dicho 2 metros, no sé, yo he dicho 2 metros, porque no son 2 metros, realmente un tractor mide
metros y pico, o sea, la altura a la que nosotros pensamos que deben estar las mínimas son de 3 metros, de 3 metros, 3 metros y pico. O sea que la infraestructura, y ya te digo yo que hemos tenido que pagarla, tiene un coste importante. Posiblemente desde el punto de vista fotovoltaico sea más fácil, más económico poner los paneles solos, pero hemos visto que tiene una cierta problemática que es lo que pensamos que nos incite a ver este tipo de sistemas. Los precios que hay de la agricultura, ¿le interesa a la agricultura hacer esta inversión para mantener las actividades agrícolas que pueden poner todo en fotovoltaico y pasarse a un empresario fotovoltaico? Vuelvo a decir, o sea, no lo sé, o sea, no tenemos análisis económico y no te puedo decir finalmente exactamente hasta qué punto compensa o no compensa. Sí sé que poner agrovoltaico tiene un incremento de coste importante frente a fotovoltaico. Si quieres seguir siendo agricultor, pero por eso te he dicho, si quieres seguir siendo agricultor, pues tendrá que irse a este sistema. Eso tiene, para un agricultor, tiene un input más, que es la fotovoltaica, más su producción. Por tanto, a lo que antes podía producir, ahora va a incrementar beneficios. Posiblemente, que es la pregunta que creo que no me he explicado bien, si pones solo fotovoltaico, la inversión es menor y el retorno será por lo menos más rápido. Eso sí. No sé si te has visto la justificación que hemos dado, no así desde un punto de vista económico, es desde el punto de vista social, es desde el punto de vista ecológico en cuanto al suelo, pero no tengo claro que haya un beneficio económico a corto plazo. En el online, Paz Fentes quiere hablar. Si quieres, desmeterte el micro. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, presentarme, soy Paz Fentes, trabajo en el Ministerio de Agricultura, en la Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva, es un nombre un poco largo. Y bueno, yo en realidad más que consultar algo, hacer una pregunta, era un poco poner en común con todos vosotros pues, los trabajos que estamos llevando a cabo en el Ministerio en relación con la agrivoltaica. Creo que procede en este foro. Y bueno, pues y también en primer lugar daros las gracias por toda esta información, por todos estos trabajos que estáis desarrollando. Y bueno, creo que está estupendo ver que al final estamos trabajando todos digamos, en una coherencia y que estamos teniendo todos en cuenta pues, los condicionantes que nos explicabas, David, y los limitantes. Entonces, yo si me permitís 2 minutitos para contaros, si es de vuestro interés, lo que estamos trabajando, que creo que bueno, pues está bien cuando hay asuntos en los que se van avanzando desde distintos foros y hay conexión y coordinación, pues todo es más fácil y todo es más coherente, como digo, pero a veces no es fácil el saber qué hace cada uno en un mismo campo determinado en el que se avanza. Entonces, bueno, yo contaros un poco el punto de vista administrativo y todo lo que se está haciendo desde el Ministerio. Todos esos condicionantes que nos planteaba David, los teníamos en mente, pues ese reacción social a la fotovoltaica, esa posible competencia del suelo agrario frente pues eso, a una actividad energética. Y bueno, pues en base a todo esto decidimos montar un grupo interno en el Ministerio para estudiar, analizar y avanzar en los sistemas agrivoltaicos y también teniendo en cuenta algo muy importante para nosotros, y es que estos sistemas, pues lo ideal para que avancen es que puedan llegar a ser compatibles las superficies donde se ubican con las ayudas de la PAC. Pero por otro lado, no es justo que en esta compatibilidad se cuelen sistemas que son fotovoltaicos puros y duros, en los que la actividad energética es la que prima frente a la agraria. Entonces, queremos evitar que haya pues esa contaminación, esa distorsión, con la mente puesta en que los sistemas agrivoltaicos algún día puedan ser también compatibles a efectos de la PAC, que hoy en día no lo son. Por lo tanto, es muy importante avanzar hacia una definición concreta y puesta en algún momento, en algún lado del BOE,
en cuanto a qué es la agrivoltaica. Entonces, dentro de este grupo interno se decidió hacer un análisis prospectivo de cómo está la agrivoltaica en España, que es verdad que es algo que está muy a nivel piloto, hay muy poquitas hectáreas donde se está testando. Y bueno, nos hemos fijado en los modelos francés, el alemán, nos hemos fijado en esos países que nos llevan un poco pasos por delante y bueno, pues estamos intentando plasmar una definición. Comentaros que hemos estado trabajando con IDAE, con el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético del Ministerio de Transición Ecológica. Desde IDAE se va a lanzar una línea de ayudas, una orden de ayudas a proyectos singulares energéticos que van a incluir a los proyectos agrivoltaicos. En esta orden ya se va a reflejar una definición tentativa en base a la cual y proyectos en base a los cuales iremos adquiriendo información, porque vamos a exigir una memoria donde el promotor vaya diciendo cómo afecta las placas sobre el cultivo, si ve cambios en el suelo, en la humedad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues deciros que esta orden que está en el marco de los montantes de ayuda del Next Generation, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha salido a consulta pública previa el día 24, hace 2 días. Por otro lado, estamos trabajando con las comunidades autónomas para que de algún modo empiecen a interiorizar que va a haber sistemas agroenergéticos en los que va a haber posibilidad de cobro de ayudas de la PAC, que van a tener que controlar, etcétera, etcétera. Esto lleva un tiempo porque tiene su dificultad, como digo, separar polvo de paja en cuanto a qué es energético, qué es agrovoltaico. Y bueno, pues estamos trabajando en todas estas líneas. Yo no sé si... Creo que cabe estar en contacto, ¿no?, a este respecto y que nos ofrecemos a contaros toda la información adicional que os parezca interesante. Y por otro lado, pues nada, ya nos quedamos también con vuestros contactos, incluso para algún día poder ir a visitar estos ensayos que tenéis. Nada más. Ya. David, muchas gracias por la presentación, que es un tema candente. Dos cuestiones. La importancia que tiene el no destruir suelo, porque es un poste, monoposte que lo llamáis, en vez de los cementos que han puesto. Y no destruir suelo agrícola. Vale. Una de las que no sé si ya está legislado o no, es que no se puede poner placas de cemento, tiene que ser post-pintado. Nosotros hemos puesto cimentación porque era prácticamente imposible encontrar quien nos hiciera la instalación sin este tipo de... Y es un proyecto de investigación que, como sabes, tiene una duración determinada y ya hemos consumido, de hecho, 1/3 de... no tenemos resultados. O sea, tenemos que tener resultados y por eso al final decidimos, no es lo mejor, o sea, las placas en teoría, vamos, y la práctica se quitarán cuando acabe el ensayo. Nosotros por lo menos esperamos poder pedir otro proyecto del Plan Nacional y continuar, porque prácticamente no nos va a dar tiempo para llegar a grandes conclusiones con solo 2 años, pero tiene razón, y de hecho yo creo que, por lo que sé, creo que está prohibido poner cimentación. O sea, ahora mismo lo que se hace es hincadores que se utilizan. Bueno, es otra cuestión, si por todo el suelo que destruimos, pues lo vamos a continuar haciendo sin problemas en producción agraria. Luego otro tema un poco más concreto es la forma de la fotosíntesis. Esto para leñosos o cubiertas discontinuas está bien. Creo que, bueno, pues puede funcionar porque es la superficie que este. Pero en cultivos con cubiertas continuas, tipo cereales, leguminosas, girasol y tal, sí que hay limitación de radiación dentro de la cubierta. Y entonces, esto puede ser otro planteamiento. Pero lo que estáis haciendo, como hay radiación que viene por lateral... Es que no quería entrar ahí. Sí. Pero simplemente, o sea, de hecho, no sé de dónde saqué la curva, pero una curva tipo. O sea, no es de ningún cultivo en específico, o sea, que yo sepa. No sé, la busqué en internet y imagino... Yo creo que de hecho se prueba en cubiertas discontinuas. El tema está en que los paneles no tienen... primero, al estar en altura, digamos que deja pasar radiación difusa.
Claro. Y luego, tampoco hay un asombramiento continuo, puesto que como hay un movimiento del sol, digamos que va a tener cierto tipo de radiación. Eso, pero hay, esto es lo que queremos probar. No. No, en esas plantas sí, pero con índices de cosecha, con índices de apoyo de 4,5, 5, sí puede haber. Bueno, No, sí. se puede compensar porque tendrán menos ET. Si eso es lo que queremos ver, si esto es lo que queremos. Estamos en ello. Me alegro mucho que lo miráis, porque con la biomasa, cuando el boom de la biomasa para energía, salían unas cifras horrorosas del mal, increíbles. Además, rompían los techos teóricos. Y por eso, estupendo que miráis. Sí, de hecho, ayer todo el mundo opina de agricultura. donde hemos metido más sensores de paz precisamente es ahí, a ver qué radiación llega y eso qué implicación tiene en el cultivo. Sí, comentabas que hacía muy difícil la instalación de las placas solares. Esto imagino que para los agricultores también podría ser un problema. No, a ver, ha sido un problema porque, pero está a nivel económico y nivel de gestión. O sea, un agricultor no tiene por qué tener este problema. Vale. O sea, el tema es que nosotros pedimos, esto es lo que suele pasar en un proyecto nacional, pedimos X, nos dieron X medio, pero el proyecto es el mismo. Entonces tienes que buscar 100.000 sitios a ver dónde te lo pueden hacer más o menos. Y luego no te cuento a nivel de permiso y etcétera, la que tenemos, ¿no? Sí. ¿Puedo poner el mapa de radiación? Un mapa que puse de España de radiación. Ahí sí. Esa hijita que es naranja. Es que me he quedado como pensativa diciendo, bueno, pero no sé. Serán los montes me imagino. O sea, no sé. Claro, es que claro, con ese redondel de la Sierra de Guadarrama, pues lo tapa la flechita de Madrid. No, el número de horas. Claro. Entonces ya. O sea, esos son los montes de pero que no. Que estos son kilovatios hora, o sea, no lo he dicho porque tampoco, o sea, lo mismo, o sea, nosotros, porque lo que yo quería representar con la diapositiva es que tenemos en cuenta la latitud, que creo que no hay discusión en que va a haber distinta la radiación en Madrid que en Sevilla. Claro, es que como arriba ponía mapa de radiación solar, sí. daba vueltas y decía... Es radiación que de hecho está transformada a kilovatios hora por metro. Pero, o sea, me imagino que serán alguna altitud o algo. No te sé decir, porque lo mismo. La he buscado, no me acuerdo de qué página y... Vale. Lo importante es que en Sevilla seguro que hace más calor y más radiación que en Madrid. No tenemos duda. Si tú tienes la forma de las cuencas hidrográficas, de la separación de Guadiana ahí. Te queda la otra pregunta. Venga, a ver si la esquivo. Es una problemática que también has planteado de que se ensucian las placas. Esperáis que, manteniendo cubierta la banqueta al debajo, también haya menos polvo y se ensucien menos. ¿Pensáis que a lo mejor también tener, bueno, son dos preguntas, ¿pensáis que pueden tener algo de también mayor polvo por estar al lado de la M30 con los atascos que hay ahí? Lo digo porque estoy acostumbrada a vivir al lado de una carretera y sé por el bien que me llega a casa. Y luego un agricultor tiene que ocuparse también del mantenimiento de eso. ¿Tendría que andar con tratamientos externos? ¿No se diría por primero? A ver. Eso es un tema que, si te das cuenta por el tipo de sensores, o sea, no lo he dicho tampoco el tipo de determinación que vamos a hacer, pero eso precisamente no lo vamos a medir, porque no vemos. De hecho, tendríamos que tener algo, un equivalente sin cultivo para poderlo medir. Entonces no lo vamos a poder determinar. La M30, pues imagino que sí. Los agricultores, yo creo que los sistemas fotovoltaicos en general, la mayoría no los limpian, creo, pero tampoco a mi
campo, o sea, yo me estoy metiendo ahora en esto, pero sí hemos encontrado en internet, es que no me acuerdo dónde estaba la diapositiva, un montón de sistemas que te vienen de limpieza, que si tú los ves funcionando, eso gasta agua como si no hubiera mañana, porque claro, que no entiendo, o sea, yo no sé, cuando tú te pones en hectáreas, cómo eso puede llegar a funcionar. Pero que lo hay y es verdad, o sea, si tienes un sistema fotovoltaico y se le va acumulando el polvo, va a perder eficiencia. Llegará un momento en que lo mismo te compense limpiarlo. No te puedo decir mucho más. Sí. Perdona que te vuelva a preguntar. No, al revés. Respecto a la lluvia, el hecho que la placa esté sobrecindada hace que una parte de la tierra reciba más, porque, o sea, si se acumula. Sí, este es lo que comentaba, que cuando... Mira, el sistema que te decía. Sí, hay vídeos y esto al final lo que son chorros de agua moviéndose a lo largo de la placa y así lo digo. Bueno, no voy a ir para atrás. Efectivamente, o sea, no es solo el efecto de la lluvia sobre un suelo desnudo, sino que además concentra el agua, por lo cual el efecto es todavía más alto. Por eso hay una parte que recibe más agua y otra que recibe menos. Sí, pero al final lo que hace es que estás destrozando el suelo, o sea, se te está erosionando. Sí, pero en este caso, el cultivo, hay partes del cultivo que reciben más agua y otras que reciben menos. Tú lo dices desde el punto de vista del cultivo, Sí, no del suelo. Como hablaba antes del suelo, en principio habrá zonas, o sea, si te da para optimizar el sistema, realmente, o sea, esta recibirá algo más de agua y esta recibirá algo menos. Pero no hay no hay una gran diferencia. En cambio, esta estará más sombreada y seguramente necesite menos agua y esta va a estar más soleada. Por eso hemos puesto, como ven, dos sensores de cable, que eran un poco, no sé, se van a compensar el agua con mayor presión. Lo normal es que no, que en la época en que están los cultivos llueva poco. Porque en la zona mediterránea la lluvia la tiene en otoño, el cultivo de otoño puede que se vea más afectado por la precipitación, pero lo normal aquí es que ya no llueva prácticamente. Algo lloverá, esperemos que sí, pero la media es que no debe llover mucho hasta septiembre, sí. Y un país como Alemania, un cambio que sí que llueve más o menos, ¿se sabe algo de esto? Si le afecta, lo que te digo, hay, como han comentado, hay como prototipos, pero no hay a nivel de investigación, no hay alguien como no, o sea, no es que nosotros nos dedicamos a la investigación y entonces intentamos sensorizarlo todo y las cosas que hacemos es evaluarlas, determinarlas. Eso, la mayoría de los prototipos que hay gente que dice, pues funciona porque produce o funciona porque no produce, pero no ven si hay una heterogeneidad, por ejemplo, en la aplicación del agua. Pregunta, ¿los paneles están fijos o van siguiendo el sol? Los paneles, o sea, hay sistemas de seguimiento solar, lo que pasa es que lo que hemos visto es que esos sistemas son carísimos. Y entonces, primero, nosotros no nos lo podíamos permitir, pero aparte, yo creo que no les compensa al agricultor ni al sistema fotovoltaico. De hecho, creo que no se están poniendo mucho, creo, ¿vale? Los nuestros tienen, se pueden mover, se puede cambiar el ángulo. Pero más desde el punto de vista de investigación, un poco lo que hablábamos antes, de poder estudiar distintos ángulos para ver cómo afecta. O sea, tiene el sistema, por no poner el dedo, se vea, hay aquí un eje sobre que, y aquí hay un sistema que básicamente es como un toldo, que podemos cambiar el ángulo de inclinación del panel. Pero no para hacer seguimiento, sino más para ver cómo afecta desde el punto de vista del ángulo a los cultivos. Porque también es una pregunta. La temperatura que alcanzan los paneles estos en verano es muy alta. Y los problemas que ha habido con la gente que ha puesto paneles en los tejados de las casas era que la temperatura a pleno sol, a 50, se puede llegar bien. Y todavía no se ha dado tiempo a medir
La caída en la eficiencia. No, bueno, pero hay estudios, o sea, Sí, y de hecho es una de las características. Pero lo que es una característica que te dan los fabricantes de las placas. Habrá que ver hasta qué punto, que entre 0,2 y 0,5 sí. por ciento por grado, pero claro, a partir de 25, que pueden llegar a 60. Sí. Claro, es que la temperatura que nos dan es de las estaciones meteorológicas. Es muy interesante. Bueno, Por eso pensamos que va a tener un efecto positivo el tener una superficie de evaporación abajo sobre esa eficiencia. Lo del movimiento de los paneles lo comentaba, porque o sea, estoy involucrado en varios proyectos fotovoltaicos y en proyectos en Francia y Italia sí que se tiende a poner Sí. porque hay proyectos de varias hectáreas, se tiende a poner el tracker. Y eso, por ejemplo, para evitar lo que comentabas tú, que caiga siempre el agua, tiran los paneles y los pones A 90 grados, ahí se evita esa erosión. También bueno, si los paneles tienen que proteger del viento y se tienen que poner hacia arriba, en este caso se incluye viento, si cambias ese fenómeno. Pero hay alguna empresa que está estudiando el tema del tracker, que en principio es para optimizar la producción solar, o sea, mediante todas las mediciones agronómicas, el alterar el algoritmo de seguimiento solar para tener una distribución totalmente equitativa del suministro. O sea que, bueno, ya es otro análisis, pero que el propio tracker que está dirigido a generar energía solar. Sí, también se le puede poner otro objetivo. Propio objetivo, sí. Pero que se encuentra un compromiso porque una va en contra de la otra. Entonces, claro, de la empresa eléctrica te va a decir que haces surreando de más, pero se encuentra el compromiso y sobre todo lo que quieras que más, es decir, la función. Sí, o sea, no lo te digo, o sea, mi área viene de la agronomía, entonces no conozco bien, nos estamos metiendo ahora en el tema este. Sé que hay distintos estudios, si nos los pasa, pues no, o sea, un comentario que me ha recordado sobre el tema de la erosión, pues una de las cosas que es algo que se puede ocupar tanto para la producción de como. El tema es que, aunque tú los pongas verticales, estás con un suelo desnudo. O sea, esto es una cosa que en agricultura sí se viene trabajando y sobre todo en cultivos leñosos, es que los suelos desnudos son, no, o sea, suelo desnudo y además si lo has pasado cultivador, porque si más o menos está estructurado, esto puede aguantar un poco más, pero si además está suelto de cultivador, la erosión es súper bestia. Y esto en Andalucía, por ejemplo, es un problema bastante serio. Entonces, por eso te digo, aunque los pongas verticales y no acumule agua, el hecho de tener el suelo desnudo sí va a tener una incidencia negativa sobre la erosión. O sea, va a tener erosión, más que si tuviera cultivo. Sí, en España hay varios pilotos, en España hay varios proyectos en viñedos, y ahí me imagino que la erosión también será bastante gorda, ¿no? Entre Chile y China. ¿Te refieres a fotovoltaica o a cultivo, o sea, o a viñedo y erosión? Quiero decir, sí, que es lo que está el suelo desnudo, porque la erosión es mucho mayor, que entiendo que en los viñedos se ve mucho. Y de hecho, como comenta Inés, lo que se está utilizando eso es la utilización de cubierta entre líneas y donde se empezó a utilizar con viñedos. Y ahora, o sea, ya se utilizan muchos frutales, en la mayoría de los frutales. Lo que pasa es que muchos frutales, digamos que tienen marcos más estrechos, pero en olivar, que hay marcos muy anchos, por tanto hay mucho suelo desnudo, esto era un problema. Y también, conforme están pasando los años, pero va todavía lento, se están utilizando también cubiertas. ¿Ya? A mí me ha impresionado que quitaran el nuclear. Nos puede pasar como en Alemania. Bueno, el nuclear realmente, los datos, hasta ahora no han quitado gran cosa. O sea, está previsto que se quite,
Lo tienen que reducir. pero hasta 2025 no está previsto que se quite prácticamente nada. O sea, a partir de 2025 donde disminuiría y de hecho los datos que tenemos que se habrá quitado Volvemos al carbón. En 4 o 5 años estas centrales no puedan continuar produciendo pocos salados suficientes. Que haya fluidos trabajando. Francia, en Alemania están volviendo al carbón, están emitiendo como nunca, ¿no? Ese es el problema que hay, no es que seamos pro-nuclear, que lo miran bien. Y la obsolescencia algunos lo tienen. Sí, pero Tenemos varias. si no construimos nuevas, llega un punto como no podemos seguir. Nos engancharemos a cuántas nucleares Planta es mayor que todas las. Es decir, que ellos tienen más, pero es más pequeñas, más pequeñas. Sí. No, estos pequeños reactores muy modernos, ¿no? Sí. Y este es No, un pero Pequeñitos. aquí estaba todavía en es decir, implementado. Eso lo digo que el pobre se nos queda En el caso del carbón, por ejemplo, sí se ve que hay, o sea, sí estamos descarbonizando realmente. Pero bueno. Muchas gracias. David. Nada, a vosotros.